profesor de la Universidad de Playa Ancha, que está asistiéndonos en la administración de la plataforma. Ernesto Carmona en este momento está afectado de salud y no va a participar directamente de la actividad, pero él está escuchando todo en su departamento. Así que está con nosotros, está participando, pero va a intervenir de una forma diferida, no en vivo. Bien. Como se acostumbra en estas actividades, yo voy a pedirles a todos los participantes, los que están aquí en este momento, que bloqueen sus micrófonos para que no haya ningún acople ni intervención imprevista. Esta actividad consiste en lo siguiente. Contamos con el privilegio de los comentarios del historiador, el destacado historiador chileno Sergio Grez, profesor de la Universidad de Chile, especialista en movimientos sociales y historia política chilena, quien va a iniciar esta actividad con un comentario sobre el libro. Inmediatamente después va a intervenir la periodista Gladys Díaz, periodista de radio, prensa, ex militante del MIR, sobreviviente de la Villa Grimaldi, quien también hará una reflexión sobre la trayectoria profesional de Ernesto Carmona. Y para terminar contaremos con la participación de Ernesto Carmona a través de esta intervención grabada que les he comentado. Y al final dejaremos un micrófono abierto para aquellos y aquellas que quieran compartir alguna reflexión, acotar alguna idea con respecto al libro o lo que quisieran compartir con nosotros. Esta no es una actividad tan formal, es una actividad que nos invita a compartir en torno a este trabajo que está lleno de mérito. Por tanto, una vez hecha esta introducción, veo que hay amigas, amigos, colegas de distintas partes de Chile y del mundo, así que muy agradecida de su participación. Veo colegas que vienen de Providencia, que eso es otro mundo también, de Valparaíso, de Cuba, de Estados Unidos, de la Florida, de Concón, así que de Viña del Mar, de Punta Arenas. Muchas gracias a todos y todas las que están conectados en este momento. Así que, bueno, una vez hecha esta introducción, voy a cederle la palabra al profesor Sergio Grez. Que tiene su micrófono bloqueado. Sergio. Ok, ya. Ahí sí. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a presentar este interesante libro de Ernesto Carmona Ulloa, Islas Cárcel, Castigo a la transgresión, crónicas de 2 siglos de violencia política. Hay muchas maneras de leer un libro y también de presentarlo. La entrada que voy a hacer hoy día es una entrada que tiene que ver mucho con mi particular observación a la historia del Chile republicano, puesto que estimo que a través de las páginas de este libro se pueden reconstruir o recorrer importantes pasajes de esta historia, tanto de nuestra historia social como de nuestra historia política, que ilustran un particular enfoque crítico acerca de esta historia. Bien sabemos, porque así nos lo inculcaron desde niños, a través de la educación formal, de la escuela, el liceo, probablemente en algunos casos también en la universidad, o de manera más general, a través de los medios de comunicación de masa, los discursos oficiales de la casta política
y de los intelectuales sistémicos, que existen una serie de mitos acerca de esta historia que bañan la conciencia ciudadana, la oscurecen y le impiden tomar decisiones políticas plenamente reflexivas y bien informadas. Uno de estos mitos es aquel que sostiene, mito historiográfico y político al mismo tiempo, de que Chile prácticamente desde los albores de la vida republicana ha sido una suerte de democracia ejemplar, un ejemplo para el mundo, decían con voz engolada nuestros políticos hasta hace muy pocos años, especialmente las noches en que se culminaba un proceso electoral. Venía el ministro del Interior o el subsecretario del Interior, daba resultados los cómputos y se mandaba la frasecita para el bronce: una vez más Chile ha dado un ejemplo de democracia al mundo. Ustedes se recordarán de eso. Desde hace algunos años, por lo menos, han tenido el pudor de callar o de no repetir esta consabida frase, pero que en todo caso es una frase que refleja bastante bien el discurso político oficial, y cuando me refiero a oficial no estoy haciendo referencia a un gobierno en particular, sino a la oficialidad del régimen en su conjunto, tanto clases dirigentes como personal político, que han machacado con el apoyo de los medios de comunicación y remachacado a lo largo de mucho tiempo esta suerte de estribillo para hacer creer a la población de que Chile efectivamente fue una democracia ejemplar y que nuestro tránsito político ha sido casi siempre pacífico, regulado, legal, consensual e institucional. Y la historia, los porfeos hechos de la historia nos demuestran que hemos estado muchas veces en las antípodas de este discurso oficial. ¿De qué democracia podemos hablar en el siglo XIX? Y resumo, sin entrar en mayores detalles, en circunstancias que hasta 1875 la ciudadanía no solo fue exclusivamente masculina, y lo seguiría siendo bastante tiempo después, sino además era censitaria. Tenían derecho a votar y a ser elegidos solamente los hombres ricos, mayores de edad, que supieran leer y escribir, lo cual excluía gran parte incluso de la población masculina por razones obvias, puesto que la mayoría de la población del país no sabía leer y escribir. Y además de estas fuertes restricciones a la ciudadanía, existían una serie de disposiciones legales, constitucionales y de prácticas políticas que alejaban absolutamente a Chile del modelo democrático, así fuese un modelo democrático liberal. El cohecho, la intervención electoral del Ejecutivo, las prácticas políticas de diverso tipo, amén de una serie de hechos violentos que jalonaron la historia nacional en el siglo XIX. Contrariamente al mito de la evolución pacífica, durante el siglo XIX tuvimos 5 guerras civiles. 5, porque desde nuestra perspectiva, las guerras de la independencia tuvieron un verdadero carácter de guerra civil. Aquí la lucha no fue españoles versus chilenos, la lucha fue entre patriotas, una parte de las clases dirigentes, versus realistas, otra parte de las clases dirigentes, que se enfrascaron en guerra civil, los realistas con algunos refuerzos peninsulares o peruanos, pero al fin y al cabo el grueso de los que combatieron en los campos de batalla, tanto en la patria vieja como en la patria nueva, eran nacidos en esta tierra, eran, entre comillas, chilenos. Entonces esa fue la primera de nuestras guerras civiles. La segunda fue la de 1829-30, que dio paso a la república conservadora, al régimen portaliano. La tercera fue la de 1851, la cuarta la de 1859 y la quinta, la más sangrienta desde la Guerra de la Independencia, la de 1891, que pone término al presidencialismo y abre la república parlamentaria. Entonces no hay un tránsito pacífico, ordenado, consensuado, legal, salvo en periodos muy cortos, pero ese tránsito tiene que ver más bien con un consenso intraoligárquico
Es decir, la oligarquía se pone de acuerdo después de 1860 en una manera más pacífica de resolver sus contradicciones a través de un sistema competitivo infraoligárquico, una suerte de democracia de las élites, como lo ha definido muy bien Tomás Mullián, pero todo eso no constituye un régimen democrático. El advenimiento de la democracia en Chile será un proceso muy lento que se desarrolla durante el siglo XX y que va a ir paulatinamente ampliando el sistema político, incorporando a otros sectores. Las mujeres muy lentamente empiezan a votar en las elecciones municipales de 1934 por primera vez, hasta que el año 49 se vota una ley que les permitió votar por primera vez en 1952. Posteriormente se va a rebajar la edad de voto de los 21 años, muy posteriormente, a los 18 años, pero con todo, hasta 1958 subsistieron una gran cantidad de perniciosas disposiciones y prácticas políticas que continuaron alejando a este país de un modelo de democracia si fuese meramente liberal, como por ejemplo el cohecho masivo, practicado por la inmensa mayoría de los partidos, por todos los partidos de la burguesía, situación que se mantuvo hasta una fecha tan tardía como 1958, puesto que hasta esa fecha no existía la cédula única electoral, cada partido imprimía sus boletines de voto y el ciudadano cohechado recibía, a cambio de dinero, un voto impreso por el partido que lo había comprado, un operador político lo acompañaba a la boca de la urna para cerciorarse, reitero, no habían votos impresos por el servicio electoral, sino que cada partido imprimía los suyos para cerciorarse que la persona que había vendido su voto no llevaba en su vestimenta otro voto que el impreso por el partido que se lo había comprado. Hasta 1958. Y porque además de esta tremenda deformación, subsistieron otros mecanismos, otras disposiciones legales que tampoco podríamos hacer encajar en un modelo de democracia meramente liberal. Hasta 1958 y desde 10 años antes existió la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ley maldita, como es conocida popularmente, que mantuvo al Partido Comunista fuera de la ley durante una década, pero no solamente borró a los militantes comunistas de los registros electorales, sino además sirvió a los gobiernos de González Videla y al segundo gobierno de Ibáñez después para reprimir y restringir las actividades del movimiento obrero. Como si fuese poco, el siglo XX está plagado de matanzas obreras en régimen supuestamente democrático y además de periodos abiertamente dictatoriales como el del general Ibáñez, el primer gobierno de Ibáñez entre 1927 y 1931, además de otros periodos que, si bien supuestamente son considerados generalmente por la historia como democráticos, estoy pensando muy particularmente en el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, entre 1932 y 1938, verdaderamente de democráticos tienen muy poco, aparte del funcionamiento del Congreso Nacional y la realización de elecciones periódicas, puesto que las tremendas restricciones a las libertades públicas adoptadas por ese gobierno, su carácter fuertemente represivo, recordemos las masacres del segundo gobierno de Alessandri Palma, Ranquil en el Alto Biobío, matanza de campesinos mapuches y campesinos chilenos, el seguro obrero en el año 1938. Son elementos que no son propiamente tal característicos de un régimen democrático. Las facultades extraordinarias con las que gobernó buena parte de su periodo, su segundo gobierno, Alessandri Palma,
y la violación sistemática de las propias disposiciones constitucionales y legales por parte de la policía, incitada para hacerlo por parte del mismo gobierno del León de Tarapacá, como se le había denominado en su primer tiempo, nos indican que el sistema político chileno estaba muy lejos de llegar a los cánones de la democracia liberal. De modo tal que, si examinamos las cosas con cierta atención, nos daremos cuenta que el único periodo de nuestra historia, cortito por lo demás, apenas 15 años, en que este régimen político se acercó a los estándares universalmente reconocidos como los de una democracia, fue entre 1958 y 1973. Porque en 1958 se produjeron dos acontecimientos democratizadores importantes. Se eliminó la ley maldita y además se instauró la cédula única electoral que terminó con el cohecho. Pero incluso en democracia hubo masacres de trabajadores. 1962, gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, la matanza en la población José María Caro, acá en Santiago. Es en esa ocasión cuando Violeta Parra escribe su famosa canción La Carta, que se la dirige a uno de sus hermanos que había caído preso. Y por eso que Violeta dice que el león es un sanguinario en toda generación, porque el presidente de la República era el hijo del león, era Jorge Alessandri Rodríguez. Y luego, bajo un gobierno reformista como el de Eduardo Frei Montalva, se producen matanzas de trabajadores o de personas que salían a protestar. La matanza de mineros del Salvador en 1966, la matanza de pobladores, hasta un bebé muere. En Pamperigoy, la salida norte de Puerto Montt, que se habían tomado unos terrenos. 8 muertos más el mismo año, en noviembre me parece, 69, en un paro nacional de la CUT. En total 36 muertos asesinados por la policía y por el ejército bajo el gobierno de Frei Montalva. Entonces, y no entro en el tema constituyente o constitucional, que es un tema de gran actualidad, donde tampoco podemos darle lecciones a ningún país del mundo, porque contrariamente a lo que dice el mito político historiográfico, aquí no hay una buena tradición constitucional, todo lo contrario, me refiero a la forma de gestar las constituciones, ninguna se ha gestado de manera democrática. Entonces aquí nos encontramos en estos 2 siglos de vida republicana con una serie de mitos historiográficos y políticos que conviene demoler, desmontar, si queremos tener una conciencia ciudadana nítida, no deformada, una conciencia crítica. Y este libro, Islas Cárcel, Castigo de la Transgresión, crónicas de 2 siglos de violencia política, apunta precisamente a esto. Porque gran parte de los acontecimientos que he mencionado se abordan en este libro. Se abordan a través de los episodios represivos que significaron penas de relegación en distintas islas de nuestro país, pero no tan solo islas, Rapa Nui, Juan Fernández, sino también en territorios que Ernesto define como ciudades cárcel o enclaves cárcel, como es el caso de Punta Arenas, y me gustó mucho este concepto. Yo más adelante voy a decir por qué. Falsas islas cárcel, como sería el caso de Isla Riesco y Melinca en Puchuncaví. A través del recorrido que hace Ernesto en su libro, que está muy bien apoyado en fuentes, uno puede reconstituir o revivir significativos pasajes de lo que ha sido la política represiva del Estado respecto a los movimientos sociales y políticos contestatarios, revisando lo que ocurrió, para qué sirvieron estas islas.
Ernesto nos cuenta, por ejemplo, que durante la dictadura de Ibáñez, el primer gobierno de Ibáñez, entre 1927 y 1931, decenas de presos políticos fueron a parar a Rapa Nui. Comunistas, anarquistas, sindicalistas, pero no tan solo ellos, también opositores burgueses, alessandristas, algunos socialistas, incipientes socialistas, de grupos socialistas, puesto que el Partido Socialista aún no había sido fundado, pero existían las personas que terminarían fundando el Partido Socialista. Y la misma isla sirvió también de prisión política o de lugar de relegación durante el gobierno de Dávila, al año siguiente de la caída de Ibáñez. Ahí fueron a parar los dirigentes de la efímera República Socialista de junio del mismo año. Y ni que hablar de Juan Fernández. Juan Fernández, que es una isla que ha tenido una lamentable tradición, como explica Ernesto, de prisión insular. Por primera vez fue utilizada por los realistas para confinar a los patriotas durante la Reconquista española. Pero al parecer los gobiernos republicanos no lo hicieron nada de mal, porque le dieron el mismo uso a los vencidos en las guerras civiles de 1830, triunfo de los conservadores por sobre los liberales, a quienes intentaron levantarse durante el régimen del ministro Diego Portales en la misma década de 1830, y también con motivo de los alzamientos liberales y regionales anticentralistas que se tradujeron en nuevas guerras civiles en 1851 y 1859. Pero como acá la represión y la presión política han sido tan masivas en nuestra historia, nos cuenta Ernesto, no solo han sido islas propiamente tales, sino también determinados enclaves, ciudades o partes de regiones que han sido verdaderas ciudades cárceles, como sería el caso de Punta Arenas, nuevamente durante la dictadura de Ibáñez, o quedándonos siempre en el mismo sector de nuestro país, la isla Dawson, que sería primero una isla cárcel para la población Selknam, los zonas, una isla cárcel administrada por religiosos, que si bien permitió frenar durante un tiempo el genocidio de este pueblo, el genocidio de los Selknam, el genocidio físico de los Selknam, contribuyó a través de la política de estos religiosos a su genocidio cultural, puesto que estos hombres de fe no solo intentaron protegerlos físicamente, sino, entre comillas, civilizarlos, esto es, adoctrinarlos en el cristianismo, erradicar la cultura de estos indígenas y sustituirla por la cultura de los colonizadores, en este caso de los chilenos y de su estado. Y la misma isla sería utilizada, esto es más conocido, en 1973 y 1974 para el confinamiento de dirigentes políticos de la Unidad Popular o de activistas de la Unidad Popular, los de la región de Magallanes en un primer momento, pero luego los trasladados desde Santiago durante la dictadura de Pinochet. Pisagua es otro caso que está evocado en este libro, es conocido, ¿no es cierto? Son conocidos 2 de los 3 episodios. Generalmente, cuando se habla de Pisagua como no isla cárcel, lugar de relegación, la mayoría de las personas les viene a la mente la ley de defensa de la democracia, la ley maldita y los comunistas relegados en ese lugar, donde tengo entendido empezó a ejercer su actividad represiva anticomunista un joven oficial denominado Augusto Pinochet Ugarte, y durante la dictadura del propio Pinochet, el lugar donde se cometieron asesinatos, torturas, desapariciones,
pero también durante un breve periodo, durante el segundo gobierno de Ibáñez, puesto que, como decía anteriormente, Ibáñez, si bien no aplicó con el mismo rigor y dureza la ley de defensa de la democracia, que seguía vigente hasta 1958, que González Videla, no dejó de utilizarla, a pesar de que una de sus promesas de campaña había sido la derogación de esta ley, no dejó de utilizarla ya no contra los comunistas, sino contra el movimiento obrero y popular en general, aun cuando casi al término de su mandato terminó cumpliendo la promesa de derogación, pero después de haberla explotado, de haberle sacado el jugo al máximo posible. Para ir cerrando, no voy a dar cuenta de todas las cárceles, islas que están referidas en este libro. Las menciono al pasar simplemente. Cárceles en confines remotos, Melinca Castro en la región de Aysén, Calbuco, Achao como una cárcel abierta, Porvenir, durante el gobierno de Dávila en la isla Mocha, en Biobío, la Quiriquina en 1973, la isla Santa María frente a Lota, que fue un lugar de confinamiento de reos comunes entre 1944 y 1989, las falsas islas cárcel que menciona Ernesto, falsas en el sentido de que no son territorios insulares, sino que tienen el nombre de Isla Riesco, propiedad de una de las haciendas de la familia Mate, y de Melinca en Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Esta última me es conocida. Me es conocida porque fui preso político en ese lugar, hace muchos años, hace varias décadas, después de visitar otros recintos de detención de la dictadura, como Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y Tres Álamos. Estuve varios meses en Melinca, Puchuncaví, experiencia que ustedes imaginarán deja un recuerdo imborrable y que me volvió a la memoria leyendo este interesante libro. Cierra su libro Ernesto con un caso que yo no conocía y que estimo es una contribución importante, porque la mayor parte de los habitantes del país la deben ignorar, al igual como la ignoraba yo. Se refiere a Melimoyu, una isla cárcel del siglo XXI, que no es otra cosa que un centro de estudio y trabajo, CET se llaman, de gendarmería, en la Patagonia, inaugurado en 2005, donde se explota mano de obra en beneficio de la destructiva industria salmonera, que contamina nuestros ríos, nuestros mares, que destruye el ecosistema y donde trabajan reos comunes, presos en beneficio de las salmoneras y del negocio que hace la propia gendarmería. Cierra bien este ejemplo que coloca Ernesto, puesto que nos permite llegar hasta nuestros días. Y llegar no solo en términos del castigo a la transgresión política, sino también a la transgresión social, a la llamada delincuencia común, en un contexto en que, y me refiero a lo que ocurría antes de la rebelión popular iniciada en octubre del 2019, en el cual la principal forma de castigo no recaía sobre los presos políticos o los transgresores políticos a la ley, sino a los llamados reos comunes o reos sociales, en un contexto de liberalismo extremo, en el cual los instrumentos represivos que históricamente se utilizaron en el sentido político que hemos venido describiendo son resignificados o reapropiados por el régimen neoliberal, no solo en función de un castigo,
que se pretende ejemplificador, pero además reformador, porque se supone que el trabajo al aire libre va a reformar a estos sujetos que han cometido las transgresiones, sino también en beneficio de la acumulación capitalista en este nuevo contexto, que es el del neoliberalismo que tenemos en Chile desde hace varias décadas y que es precisamente uno de los objetivos contra los cuales se ha levantado la rebelión popular que venimos conociendo y coprotagonizando desde hace muchos años. Cierro mis palabras felicitando a Ernesto y esperando que este libro tenga buena difusión, porque puede ser un elemento, va a ser un elemento que significará una contribución en estos combates por la historia, que son además combates por una ciudadanía crítica, reflexiva, democrática y en función de la necesaria e imprescindible refundación política de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esa lectura. Podemos aplaudir. Esto se puede hacer por Zoom todavía. Por esa lectura tan minuciosa, tan reflexiva, cargada de datos contextualizadores. Sin duda que la aproximación que ha hecho al libro que elaboró Ernesto Carmona nutre mucho el relato. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, me parece que Gladys Díaz está en una ventanita, pero no la logro ver. Y si está en esa ventanita, entonces le cedo la palabra para que comparta con nosotros su reflexión del trabajo periodístico de Ernesto Carmona. Gladys, apersónate digitalmente, si estás por ahí, es que no alcanzo a ver, no sé si Gladys realmente entró a la sala. No la veo yo tampoco. Parece no. Gladys, no, parece que no entró, es que la habían visto, pero... Aquí está, ya, la encontré. Ahí sí. Ahora sí. ¿Me ven? Sí, perfecto, sí, se te escucha muy bien. Gracias, Gladys, me alegra que hayas podido conectar. Ya, ahora sí, muy buenas tardes. Estaba silenciada, por eso no podía empezar. Muy buenas noches, buenas tardes. Un abrazo grande para mi amigo, hermano Ernesto, y decirle que este es un momento muy emocionante para mí, porque la aparición de este libro me da la oportunidad para un momento de cercanía y comunión con este amigo de toda la vida, con sus amigos, en estos tiempos tan difíciles en que es un lujo poder juntarse y poder compartir. Al leer este libro sentí que a través de la vida muchos de nosotros, y con mayor razón los antiguos, los más antiguos, nos hemos ido quedando con retazos de lo que nos enseñaron en el colegio sobre la historia de Chile, y por eso hubo tanto asombro en muchos cuando se desató el horror de la dictadura de Pinochet. La ingenuidad colectiva en 1973 creyó que si había golpe de Estado, este sería diferente a lo que habíamos conocido en otros países de nuestro continente. Pero lo que realmente pasó, como todos sabemos, rebalsó todo lo imaginado. Y así este libro de Ernesto, Islas Cárcel, Castigo a la Transgresión, tiene el enorme mérito de desmistificar muchas de aquellas viejas creencias. Al leerlo, nos abofetea la cara comprobar
que nuestras Fuerzas Armadas nunca fueron distintas a las de otros países latinoamericanos. Aquí los uniformados siempre han estado al servicio de los poderosos, siempre han estado alertas para oprimir y reprimir cuando las necesidades del pueblo disminuyen las ganancias de los ricos. No es cierto que no haya una tradicional e histórica experiencia en que las diferencias políticas se cortaron siempre por lo más delgado y las pretensiones de mayor justicia o mayor democracia han sido duramente castigadas. Este libro de Ernesto nos regala un paseo geográfico desconocido y olvidado, mostrándonos las islas lugares que albergaron a los disidentes en distintos momentos de nuestra historia republicana. De manera amena y bien documentada, el autor nos va confrontando al pasado con realismo y sin máscaras acomodaticias. Se nos caen los nombres de algunas calles de Santiago y del país. Se desmoronan los monumentos. Y nos queda más claro el origen histórico y hereditario de la personalidad egoísta, autoritaria e inclemente de la clase dominante chilena. Comprobamos la repetición generacional de los apellidos que agobian de tanta persistencia. Es un libro que ayudará a los jóvenes a entender mejor cuál es el lugar del quehacer político, desde dónde operar si tienen el sueño de un país más justo e igualitario. Y ayudará a los mayores a rehacer en la memoria la verdadera historia represiva que no es reciente solamente. Y para los muchos amigos de Ernesto, entre los que me cuento en primera fila, este libro tiene también otro significado muy importante, porque sabemos que sus páginas fueron investigadas, recopiladas, escritas, corregidas, con un enorme esfuerzo y con la energía que le robó a su precaria y debilitada salud. Por eso es que este libro se convierte en un símbolo de compromiso profesional, señero y destacable. Para mí, las páginas de este libro exudan amor por el oficio periodístico que busca revelar lo que unos pocos saben que existe, pero está escondido porque empaña la verdad oficial, revelada y repetida en los colegios y en las tribunas oligarcas. Es difícil, muy difícil, mantener la tenacidad, el impulso cotidiano, la disciplina y el afán de la juventud o la madurez cuando ya descendemos la curva de la vida. Y eso es lo que vi mientras Ernesto escribía este libro y es lo que más quiero destacar esta tarde, en homenaje a su trayectoria política, profesional y humana de este amigo hermano que me dio la vida. Lo vi constantemente hasta antes de la pandemia en los últimos años, aferrado a la idea de investigar sobre este tema y advertí en él el mismo entusiasmo y seriedad con que hacía todo desde aquellos viejos tiempos cuando lo conocí en la década de los 60, allá lejos, en el siglo pasado. Éramos jóvenes periodistas que en un almuerzo de reporteros del sector económico en el terminal pesquero, la vida nos puso de vecinos de mesa. Y allí nació una de las más bellas amistades con que la vida me ha regalado. Y curiosamente, nuestra primera conversación tuvo que ver con una de las represiones más tremendas que a los periodistas de mi generación les tocó presenciar, la masacre de El Salvador, porque nos conocimos algunos días después
de ese 11 de marzo de 1966. Ocurre que yo, por esas cosas de la vida, fui testigo de esa masacre y yo junto a otros periodistas escribimos una publicación en la que contamos paso a paso cómo se gestó esa represión, porque ningún medio de comunicación lo había dicho, porque siempre los textos habían estado distorsionados. Cuando los jóvenes estudiantes de secundaria o los estudiantes de historia lean este libro, no sabrán que su autor fue un veinteañero y joven maoísta que adscribió a la Revolución Cultural China y fue allá mismo, a Beijing, que en ese tiempo se llamaba Pekín, a verla cómo se desarrollaba. Y puedo recordarlo hoy día, joven como él era, volviendo de Beijing, absolutamente entusiasmado y tratando de convencernos de que fuéramos allá lejos a verla. Ernesto fue madurando políticamente y entregando a la militancia revolucionaria su enorme creatividad, su talento, toda su inteligencia, con enorme audacia y tesón. Exilio posterior, regreso al país, sin incoherencia alguna, sin deslumbrarse con ninguna adhesión política oportunista, con su mano en el teclado hasta hoy, igual que ayer con la máquina de escribir, narrando desde la trinchera de los desplazados, defendiendo sus derechos, luchando por sus reivindicaciones, denunciando sus atropellos. Conozco a Ernesto y he sido su amiga hermana por más de 50 años. Y celebro la aparición de este libro, igual como aplaudí su iniciativa de ser el editor y propulsor del libro que destacó el sacrificio y denunció el martirologio de los periodistas asesinados y desaparecidos bajo la dictadura. O cuando lo vi desempeñarse como director de la agencia Telsur y como lo vi en los años 70 ser director gerente de la Radio Nacional de propiedad del MIR. Lo vi, lo acompañé como reportero de radio, como reportero de periodismo escrito en Chile y en el extranjero, redactor de Punto Final y de tantas otras iniciativas que le dieron continuidad de vida y compromiso al muchacho de la carbonífera Lota, nacido de una familia trabajadora que le dio el impulso para formarse como profesional universitario en la Universidad de Chile y que nunca ha abandonado su pertenencia de clase. Salud, hermano Ernesto, a tu nuevo libro. Bueno, ¿qué puedo decir? Magnífica exposición y bueno, estoy sin palabras. ¿Te puedo acompañar mientras yo, Javiera? Ahora seguimos con el... Sí. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a presentar un video que ha preparado Javiera junto con Perdón, Josefa. el video lo preparó Josefa Cuadra Carmona. Josefa Cuadra. Y ella hizo la edición de la imagen con la voz, con el audio. Vale. Voy en un segundo, estoy buscando la...
segundito. Ahora viene. Creo que no está saliendo el audio. Si me esperan un momento. Un segundo. Si quieren por mientras. Sí, Patricio, por ahí Felipe Gascón sugiere que hay que abrirlo antes de compartir la pantalla. Ajá, ok. Vale, perfecto. Dice Juan Carmona también, hagan todas sus sugerencias por el chat para ver cuál de todas puede funcionar. Juan Carmona dice, tengo entendido que no basta con habilitar la pantalla para que además se pueda oír. No sé si lo viste, Patricio. No se escucha. Perdón, Javier, no te escuché. Estas cosas técnicas. Bueno. Sonido del equipo. Ya. Sí. A ver si ahora. ¿Ahora? Sí, no sé por qué no. No funciona. Bueno. A ver si yo lo puedo compartir desde acá. No lo puedo compartir tampoco.
Pucha, estaba más buena el video. Bueno, pero se los voy a enviar a todos los que han participado, se los voy a enviar por correo para que lo puedan. La gente tiene los micrófonos. Los territorios conquistados a construir cárceles. ¿Cárceles para qué? Nadie se lo pregunta. Hasta que a construir cárceles. ¿Cárceles para qué? Nadie se lo pregunta. Parte del siglo XX y parte del siglo XIX. Todo esto comienza con el establecimiento de España en América, donde comienza, como en otros países europeos, en los territorios conquistados, a construir cárceles. ¿Cárceles para qué? Nadie se lo pregunta. Hasta que hace pocos años uno de estos presidios, que era el leprosario Isla de Pascua, se convirtió en un lugar de atracción turística. Y todos querían ser pascuenses. La verdad es que ya no quedaban pascuenses de verdad, porque todo lo que he leído sobre el tema indica que los pascuenses eran muy pocos los originales, fueron trasladados por los peruanos a la granja, a la hacienda de ese país para sustituir a la mano de obra liberada por la revolución latinoamericana. Papá, ¿y por qué, cómo te surgió la motivación para hacer este libro? Bueno, vaya voy. Para nada. Bueno, háganlo como ustedes quieran. Pregúntenme, yo respondo. Papá, habla lo que tú quieras hablar.
hoy día Juan Fernández decía, está convertida en un lugar al que todos quieren pertenecer. Hace poco más de 200 años, era un lugar del que todos querían arrancar. Y tengamos presente que los verdaderos pascuenses, originarios de Polinesia, ya no pasaban de 150 en aquellos años. ¿En cuáles años? En la mitad del siglo XIX. Y fue así como los peruanos que seguían en guerra con España, se quedaron sin esclavos para la hacienda y comenzaron a robarse peruanos, a robarse pascuenses, entre ellos muchos peruanos, para llevarlo como mano de obra a Iquique y alrededor, al Perú, o sea, a trabajar en los grandes acantilados de guano, que era el fertilizante de la época, y como mano de obra esclava. También llevaron muchos chinos y hubo españoles que se dedicaron como negocio a esto y hicieron grandes fortunas, pero eran personas muy malas. Así fue como los países latinoamericanos de la época decidieron que el Perú cerrara esos campos de esclavos. Y así fue como la isla por primera vez fue libre, ¿no? Claro. Pero ahora esta revisión es desconocida porque prevalece el turismo. Ahora están afirmando que los pascuenses son descendientes incluso étnicos de los demás pueblos originarios, y esas son teorías nuevas. Sí. Que están circulando. Juan Fernández fue siempre una isla local, que no servía para nada en el lenguaje de la época. No producía, etc. Era una isla pobre. Y la convirtieron en el síntoma de la desgracia. ¿Por qué? Porque ahí habría un gran leprosario. En Chile nunca hubo epidemias de lepra, pero quedó con esa imagen. Y la verdad que vivía una población ahí bastante contaminada, porque en alguna época la gente natural o los que vivían en la isla tenían más de algún pariente, algún conocido, y eran tan generosos que a los enfermos los tenían aislados en una granja donde ellos sembraban, cultivaban, qué sé. Esa es la parte exótica de la historia. ¿Por qué me viene a la cabeza? Porque un sobrino que se dedica a esto
me propone hacer un documental sobre el Guadalajara. Un sobrino que se propone deslumbrar esto para una empresa de documentales chilena. Me lo plantea e incluso me contrata así de palabra como guionista. Pero caen los acontecimientos chilenos y no pasa nada. Entonces, cambio de rubro y comienzo a investigar por qué llaman a Punta Arenas a la tierra de Magallanes como cárcel, gran cárcel chilena. Estos días he escuchado muchas imbecilidades por la radio donde dice que Chile tiene superioridad, imagínate Chile, un país que no existía, sobre los españoles que llegaron por el norte. Y gracias a Hernando de Magallanes descubrimos a los nativos bastantes años antes. Esto es una estupidez porque ya, o sea, aquí nadie descubrió a nadie. Los indígenas de la Patagonia, hay mucha bibliografía de por qué llamaban la Patagonia. Se denominaron así porque tenían los pies grandes. Comenzaron a llamarle yaganes, que significa lo mismo. Y fueron desapareciendo, extinguiéndose. No por el progreso y toda esa historia que se cuenta, sino que por el hambre. O sea, los nativos rivalizaban con los indígenas en la captura de un mamífero que no conocían. Hola, ¿qué tal? Sí, está. Pero sabes que en este minuto están haciendo unas cosas. Llámalo como en una hora más. No, estamos grabando su presentación del libro. Ya. En una hora, sí. Ya. Desde las cárceles, eso te motivó. No, eso es lo la conquista de la Patagonia. La conquista de la Patagonia por parte de los españoles que seguían a Hernando de Magallanes. Y eso lo vienen a levantar ahora, porque lo que sí hicieron fue un gran esfuerzo para construir una ciudad, un pueblo en Magallanes, en lo que hoy es Punta Arenas. Pero eso tomó años y fue un gran esfuerzo que se logró a cambio de convertir esos lugares en prisión. Ahí en mi libro muestro fotos de prisioneros con
uniforme y todo, de preso, tratando de construir calles. Eran condiciones muy duras porque era muy inhóspito el territorio y había mucha resistencia de los nativos, por supuesto, de que lo exterminaran. Esta gente exterminó a todos los nativos de la isla Grande, en Tierra del Fuego, de uno y otro lado de la frontera de Argentina y de Chile, y dieron origen a verdaderos imperios que se levantan sobre el asesinato sistemático de compatriotas nuestros de otra etnia, como son los mapuches, los aymaras. Entonces, bueno, esa parte era muy interesante. Y también como presidio, en Chile siempre hubo guerras políticas. Ya la independencia se había declarado, pero siempre había militares oficiales que querían el poder y había una guerra civil que ni siquiera se estudia. Y es poca la gente que sabe. Y a los oficiales de esa guerra que habían cometido actos que habían cometido actos reñidos con las reglas de la época. Con la ley de la época. Si no había ley, no había. Lo llevaron como oficiales de unas prisiones que crecían y crecían. Y cuando venían las reacciones, las revoluciones, como las llamaban, se sublevaban, destruían todo y finalmente eran oprimidos y terminaba su historia. De esos personajes al que más recuerdan, por razones obvias, la clase propietaria chilena recuerda a un oficial que lo describe como malo, muy malo. Un oficial que a diferencia de los otros era liberal, porque siempre existió en Chile, ojo, desde su establecimiento, la lucha abierta o semiabierta entre los que querían más y los que se conformaban con servir a los que querían más. Y esa fue la historia del origen de Punta Arenas. Después aparecieron otras islas menores que están documentadas, incluso los nombres de los presos, pero nunca fue la isla Rapa Nui, nunca fue construida como presidio. Y hasta el día de hoy, bueno, como siempre, ya no es Rapa Nui, es una isla ahí para el turismo, con problemas de infraestructura, agua. Y así hay otros lugares que me parecieron de interés. Hice una selección y donde más, la época en que más presidio hubo, fue la época de Pinochet, que
que no era el propósito del libro porque se han escrito muchos de esos libros, pero sí quedó un registro de prisiones políticas en Chile que hubo, no sé, algo así como más de 4.000. Y curiosamente, la historia da un vuelco terrible y la isla Dawson, que está en plena Patagonia, se convierte en una cárcel ilustre de políticos, de Salvador Allende. Y hay fotos de los presos. Había presos de originales de Dawson, bueno, originales entre comillas, porque los originales los mataron los blancos ingleses, y había una población variada, con lenguas distintas, con habilidades distintas, y no le hacían daño a nadie. Extinguido de la faz del planeta por la necesidad de tener mano de obra gratis, trabajadores sin que reclamen ni les paguen. Fue hijo. Muy bien. Muchas gracias, papá. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias Ernesto, que estando en un estado delicado de salud, hizo el esfuerzo de construir una reflexión sobre su propio trabajo, contando detalles y anécdotas y situaciones que no están en el libro. Así que tenemos allí unos elementos nuevos para situarlo en la lectura. Álvaro Carmona, mi hermano, está recordando que esto lo grabamos el viernes pasado. Sí, es reciente esta intervención de Ernesto. Bien, y en esta última parte de nuestro encuentro, vamos a dejar el micrófono abierto por si hay alguien que quisiera hacer un comentario, acotar alguna idea, compartir una reflexión, y después de eso terminamos. Antes quiero saludar a las personas que han ido entrando a la sala, algunos parientes, unos que están en Francia, otros que están en la autopista porque andaban en el auto, no sé en qué autopista, el cuerpo médico que atiende a Ernesto, que están allí todas las doctoras conectadas, las veo, muchas gracias por todo lo que han hecho para que Ernesto estuviera de muy buen ánimo para hacer esta actividad, muchas gracias. Y bien, ahora sí me callo y dejo el micrófono para quien quiera hacer una intervención o un comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy emocionada, por eso tenía mi cámara apagadita. Quiero agradecer realmente el esfuerzo de mis hermanos, Javiera y Álvaro, por sacar adelante esta reunión, por llevar a cabo esta convocatoria y, por supuesto, a la presencia de todas las personas que han querido, desde el amor por Ernesto, acompañarnos acá. Y de manera especial, bueno, por supuesto, al profesor Sergio Grés, a la
profunda, interesante reflexión que realiza acerca del último trabajo de Ernesto, que es lo que nos convoca en este momento, y de manera especial también a Gladys, que resulta muy emocionante desde un ángulo más afectivo, sus expresiones muy bellas. Muchas gracias, Gladys. Y bueno, sumamente orgullosa de ver el esfuerzo de Ernesto, su tremenda capacidad creativa, su coherencia, como mencionó Gladys en algún momento, a lo largo de toda su trayectoria, su trabajo. No puedo más que sentirme desbordada por un orgullo y un amor enorme. Así que un gusto verlos a todos por ahí, a los que conozco y a los que no. Y muchísimas gracias por regalarnos mutuamente este momento tan hermoso, a pesar de las condiciones, pandemia, pero la tecnología es maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Lucía Sepúlveda también había levantado la mano para intervenir. Sí, también agradecer a la familia porque nos ha permitido acercarnos a Ernesto, conocer también su obra y ver la complejidad, su infatigable trabajo profesional, que nos llena de orgullo y de emoción en realidad. Yo no voy a competir con Gladys en el recuerdo, pero porque tengo 10 años menos de amistad con él y de hermandad también, pero también me une a Ernesto una trayectoria de vida en común, de afinidad, de respeto y de admiración por su trabajo. Entonces quiero aprovechar el momento también para agradecerle ese ejemplo, ese testimonio de vida que nos ha dado a los periodistas y las periodistas, porque no es fácil encontrarlo hoy, ¿no? Y es algo que me impresiona muy fuertemente porque en comparación con cómo ven hoy día muchos de nuestros colegas jóvenes en el periodismo. Entonces, creo que este legado de tanta obra que nos deja Ernesto como periodista, como investigador, como editor, esa personalidad múltiple de él como organizador, también como administrador de tanta cosa que hizo, es una cuestión pero fundamental, yo creo, para dar a conocer y para reconocerle a él. En lo personal, yo recuerdo, digamos, su rol que tuvo en toda la época, como en los 70, cuando estaba El Rebelde, cuando era responsable de tantos trabajos, ¿no? De la edición del periódico del MIR, de llevarlo por todos lados, ¿no? Esa fue una de las etapas en que compartimos. Y luego el reencuentro después del exilio, con esta fraternidad, esta acogida a todos sus amigos de antes, seguíamos siendo una solidaridad que encontré con él en todo lo que era la lucha por los caídos, ¿no? Por la memoria. El libro que impulsó Ernesto, que era el Morir en la Noticia, fue uno de los primeros en tiempos que nadie hablaba de la memoria, que solamente había habido un libro. Sí, el único que nos ganó antes fue el colegio de médicos, que había sacado un testimonio de los colegas, pero la obra que empezó en esto fue inédita en su tiempo, creo que fue el año 2000, y no se hablaba de esto, nos conmovió a todos, cuando nos juntó a todos los periodistas para que lo hiciéramos, fue un momento también único, muy, muy especial. Y luego su rol también como latinoamericanista, como entendiendo su afinidad con la lucha de los pueblos, entendiéndose como ciudadano de Latinoamérica, ¿no? Su cercanía con el chavismo, toda la difusión que hizo todo el tiempo de la hora de la Revolución Bolivariana, lo que editó al respecto, en fin.
y el Mapocho preso, o sea, el hecho de que nunca él dependió del duopolio para ¿verdad? Para difundir sus investigaciones, sino que nos daba ejemplos, o sea, creaba cuestiones como el Mapocho Press y siempre estaba entregando materiales. Su colaboración con Punto Final, que también fue permanente y en la que también nos encontrábamos siempre. Cuando recuerdo también muy especialmente lo que fue su apoyo en la lucha que llevamos adelante por tener justicia para el asesinato de Augusto Carmona, mi compañero, en que él también nos ayudó, nos imprimió folletos, fotos, en fin, era como parte de la familia, o sea, él tenía una solidaridad innata con los familiares de los ejecutados, de los desaparecidos, o sea, nunca negó un esfuerzo en relación a aquello. Entonces, todo lo que puedo decir de mi amigo, de mi hermano, de mi colega, son palabras de agradecimiento, de cariño, de reconocimiento por una enseñanza permanente que a mí en lo personal también me ha alentado, o sea, era como un desafío. Ver a Ernesto trabajando, no parar nunca. En verdad un desafío para todos los que somos de su generación y yo creo que también de los que vienen. Y también me encanta ver cómo sus hijos han sido también tan creativos y tan abridores de nuevas perspectivas como él mismo. Así que me parece que él y junto a Doris, que evidentemente, o sea, acá sabemos que Doris siempre ha sido fundamental en su vida. Entonces es algo notable, o sea, lo que construyó Ernesto como persona, como familia, como profesional, es algo no frecuente en estos tiempos y que merece, como digo, nuestro reconocimiento más profundo. Y aprovecho de mandarle un abrazo enorme porque siempre he querido verlo, pero bueno, ahora en la pandemia no ha sido posible acercarnos. Así que gracias nuevamente a la familia por permitirnos este momento y desde luego que voy a leer con mucha atención el libro sobre las Islas Caras. Muchas gracias. Gracias, Sepúlveda. Lucía, gracias, Lucía. Estamos cerquita con, estas son las cosas que la pandemia ha permitido, que son muy locas, que nos tiene reunidos, y que a pesar de todo Ernesto está con nosotros, está escuchando, está siguiendo atentamente esta reunión y es muy grato entonces sentir ese afecto de los colegas y amigos de tantos años. Me pareció ver que alguien había levantado la mano para decir, yo creo que esta ya sería la última palabra antes de cerrar. Y una mano levantada, pero ahora no sé, la perdí. Bueno, o habla ahora o calla para siempre. Quien quiera hablar se puede desilenciar solo, sí. Ok. Carmen Hernández, me parece que algo querías compartir, ¿verdad? Carmen. Sí, se puede. ¿Se fue? No, ahí está. Ahora sí. Está silenciada. Sí. Es de silenciarla, hay que permitirla expresarse. Sí, no, sí. Gracias del Zoom. Buenas tardes. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me parece un acto muy bonito la presentación de este libro de Ernesto, que representa toda esa vida dedicada, ¿verdad?, a mirar más allá de lo que comúnmente vemos, ¿no? Para nosotros es un gran amigo, ha sido un gran compañero, hemos compartido momentos muy hermosos. Y desde aquí, Luis y yo, mi compañero y yo, le mandamos un gran abrazo. Por favor. ¿Ustedes están en Caracas ahora? Sí, estamos en Caracas, un gran abrazo y esperamos que, bueno, que se recupere en la medida de lo posible de todos esos padecimientos y que, bueno,
pueda compartir un poco más también con todos nosotros, aunque sea así a la distancia. Y bueno, Javiera, hermoso, hermoso este evento, muy conmovedor. Y bueno, seguimos teniendo a Ernesto en nuestro corazón y esperamos mandarle que todas nuestras buenas energías le lleguen a él a través tuyo. Un gran abrazo. Gracias, Carmen. Sí. Muchas gracias. Bueno, mi papá iba a decir, estoy tratando de ser así profesional y decirle que se me escapa. Bueno, Ernesto ha escrito una decena de libros, así que va a estar siempre con nosotros en todos sus libros y en sus múltiples y abundantes escritos que siempre han mantenido una vigencia hasta el día de hoy en cuanto a denuncias y reflexiones políticas sobre estas desigualdades contra las que él se ha manifestado y ha luchado desde que se inició como un joven periodista. Bien, les agradezco. Álvaro, sí. ¿Quiero decir algo? Sí, yo quiero agradecerles a todos la presencia en este conmovedor evento. Quiero dos cosas que mi papá que lo grafica mucho, que creo que es esa práctica independiente de ejercer el periodismo y la política, que comentó Gladys, que era muy descreído y al mismo tiempo muy crítico, pero muy, muy razonable todo planteamiento. Entonces no es una persona como de arengas izquierdistas o de la cuestión, ¿no? Él siempre se llamó periodista científico de alguna forma. Otra cosa es la dedicatoria del libro, que creo que también lo grafica a los... ¿Cómo era la presentación? Espera, ya te digo, es que tengo el libro aquí al lado de la cama, espera. A los descendientes, no, a las víctimas del sufrimiento y sus descendientes. Esa es la dedicatoria del libro, de la primera página, y creo que grafica muy bien todo este esfuerzo y este trabajo que él ha realizado sobre su vida a partir de la solidaridad, ¿no?, humana. Víctimas del sufrimiento. Creo que estas dos cosas que he dicho que lo grafican o pueden ser una pequeña reducción. Agradecerle a mi familia, a Marcela, a Javiera, a mi primo Sebastián, hay otra prima que se llama Carla, que también está ahí, a mi mamá Doris, que también ha estado aquí siempre con nosotros, y que bueno, al final, revisando esto, revisando las distintas etapas de la vida de mi papá, una vida muy, muy potente, y que ahora uno empieza como a asimilar todo lo que fue. Eso, muchas gracias. Gracias, muchas gracias Álvaro, muchas gracias. Hay una mano de Sebastián. Sí. Bueno, yo quiero agregar que estoy bastante emocionado, sobre todo con el testimonio de Gladys, ¿no? Me llegó muchísimo, porque hay todo un país que refundar y que redescubrir. Estamos llenos de cosas ocultas y cosas sepultadas. Me enteré hace poco, por ejemplo, que se había sepultado el Museo de los Tajamares. Me enteré que la escultura del Cerro Belén en realidad no es de Caupolicán, sino que ha sido camuflada con otro nombre. Me he enterado de muchas cosas, de todo un mapeo y de un Santiago y de una historia oculta. Y me parece, siempre mi tío me ha sorprendido desde que soy pequeño con estas investigaciones y con estas cosas que él siempre estaba aportando y siempre estaba descubriendo. Entonces ahora quedamos nosotros, que somos el legado de nuestros padres y nuestros hijos, en el que va a vivir el legado de ellos. Y no un legado, como decía Álvaro, no un legado panfletario, ni mucho menos, sino que tiene que ver con un ejemplo de vida y que todo hacer es un acto de honestidad. Yo siempre vi a mi tío Ernesto que él lo que hacía, lo hacía de un motor desde la honestidad, desde la honestidad consigo mismo. Entonces eso para mí se transformó en
a la distancia, a veces con mucho tiempo entre medio que no nos veíamos, se transformó en una guía, en una luz para hacer las cosas. Y eso es algo que nos transmitieron tanto Doris, Ernesto, Gloria, Carlos, estoy hablando de mis padres. Hacer cosas no por un interés partidario o por un buen oportunismo, sino que hacer cosas realmente por un acto de honestidad con uno mismo. Y yo creo que de eso mi tío Ernesto es un ejemplo de vida, que a mí me llena de energía todos los días para hacer cosas. Eso quería decir. Y bueno, y lo demuestra justamente la razón por la que estamos reunidos aquí hoy día. Estar siempre ahí con la mano en el teclado, o antiguamente cuando yo los veía trabajar horas y horas en la imprenta de Caracas, por ejemplo, a Doris y Ernesto. Trabajaban, era increíble la manera en que producían, y nunca, Ernesto nunca ha dejado de producir. Nunca nos ha dejado de sorprender con sus investigaciones. Entonces, eso para mí se transformó en un norte. Hacer las cosas, nacer como un acto de honestidad por uno mismo. Y eso es una cosa que yo rescato muchísimo y me va a quedar para siempre, ¿no? Así que eso lo quería agradecer, Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y con este conjunto de reflexiones que inició Sergio Grez, su magnífica lectura desde una perspectiva histórica, que a Ernesto le interesaba mucho mantener esa rigurosidad histórica, seguido por el comentario de Gladys Díaz sobre el sentido político de este trabajo y de toda la trayectoria profesional de Ernesto, y todo el conjunto de testimonios y emociones que se han compartido en este evento. Ya estamos llegando al final. Les agradecemos a todos, nos agradecemos todos de estar aquí, de acompañar a Ernesto en la presentación de este libro, que fue presentado en un concurso del Ministerio de las Culturas que debió resolverse en septiembre y que sigue postergado, y nosotros quisimos hacer la presentación porque no teníamos interés en seguir esperando cuando el libro ya estaba listo. Así que por eso también ha sido un evento más bien íntimo, reducido, pensando en que eventualmente el concurso se resuelva en un corto plazo, pensando eventualmente que también tenga alguna mención en este concurso y que no quede inhabilitado porque el libro salió antes de la resolución del concurso. Así que todavía tenemos la esperanza de que eso resulte, pero era necesario para todos que este libro saliera a la luz. Y ustedes han participado y han permitido que este libro haya sido entregado a la vida de sus lectores. Para aquellos que quieran adquirir el libro, tenemos unos pocos ejemplares, son 120 más o menos, y los estamos vendiendo nosotros directamente. En la invitación me parece que iban los datos y las coordenadas de cómo hacer la adquisición. Así que bueno, nada, muchas gracias, muy lindo todo. Muchas gracias por la generosidad de compartir su tiempo aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Javiera. Gracias, Javiera. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a Patricia. Chao, chao. Cariño a Ernesto, de Marco y Marcela, de Valpo. Abrazos. Saludos a todos. Cariño a Ernesto. Abrazos para Ernesto. Gracias, Javiera. Muchos saludos. Cariños a todos. Eso, Javiera, Álvaro, Marcela. Abrazos para todos. Abrazos para Cariños a Ernesto. Ernesto.
Ángeles.